vigilante el monte con las alas coloradas. Bueno, buenas tardes. Nesa Cultural, Memoria, Identidad y Cultura. Viernes 23 de abril del 2021. La entrevista, Vida y Obra. Sergio García Díaz, bienvenido. Gracias. Profesor, narrador y poeta. Tu instancia en Ciudad Nezahualcóyotl data de más de 40 años. Cuenta con un sinnúmero de publicaciones de forma individual y colectiva. Te defines como un poeta, escritor del lado moridor, como planteaba José Revueltas. Estás frente a la casa Las Dos Fridas, de hace algunos años, ya nos platicarás, que opera como un espacio abierto a la cultura, al arte, a la poesía y la pintura y demás expresiones estético-culturales. También tiene un medio de publicación llamado Ediciones Las Dos Fridas, ubicada por el rumbo de la colonia La Perla de Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Quién es Sergio García Díaz? Pues como dice Edgar Morin, pues, yo no soy un hombre que tenga una carrera, ¿no? Soy un hombre que tiene una vida. Entonces, pues me gusta vivir la vida. Muy bien. En cuanto a ruta académica, Sergio, yo sé que estudiaste historia, ¿no? Creo que te marca mucho la vida desde la historia, y la historia es memoria, ¿no? ¿Alguna anécdota que nos quieras comentar de tu formación en las escuelas? Estudiaste en Acatlán, ¿no? Pues sí, estaba el otro día haciendo el recuento con mis hermanos porque mi sobrino es muy rejego para estudiar. Ha hecho la primaria en 7 años y la secundaria en 4 y en fin. Le hacía el recuento de cuántos años he pasado en la escuela y yo creo desde los 5 años he estado en las escuelas. O sea, no he salido de las escuelas. Y la suma de todo ese proceso de 2 años de preescolar, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, son 9, 11, otros 3 de bachillerato, son 14 y otros 4 son 18 años, que equivalen, toda esa suma equivalió a tener 9.2 de promedio en la universidad, ¿no? Y otros 32, 34 en las escuelas, en el servicio docente. Sí, pues empecé siendo alfabetizador más o menos en el 79 y pues andaba en las colonias para que la gente aprendiera a leer y escribir con el método de la palabra generadora de Paulo Freire. Por cierto, nos dieron el taller, duró como 4 meses, 6 meses, atrás de la iglesia que está a un lado de la Casa de la Cultura. Todavía no era la Casa de la Cultura, había un baldío lleno de piedras allí. En la parte de atrás había unos locales y ahí nos dieron el taller para salir a dar clases de alfabetización. Muy bien. Ahora otro punto, Sergio, insistimos mucho en poder dejar una experiencia, una mirada sobre la estancia en Ciudad Neza de nuestros invitados. Y bueno, pues tu arribo, tu llegada a Ciudad Nezahualcóyotl. Nos trajeron de 10 años, a mí me trajeron de 10 años, luego mis hermanos más pequeños. Venimos del Distrito Federal, yo nací en el Distrito Federal, llegué de 10 años a Neza y vivíamos en las Granjas México, ahí atrás de la Deportiva Puerta 5, por la Puerta 5, en Cafetal 720. ¿No? Órale. Todavía me acuerdo. Tu barrio. Sí, mi barrio de la infancia. Y había lotes baldíos allí también, o sea, no como Neza, ¿no? Sino había algunos lotes baldíos. Y ahí eran los juegos diarios, ¿no? Permanentes. ¿Quién decide venirse a Neza y por qué?
¿Qué año más o menos ubicas? Pues mi papá había comprado un terreno en La Perla y pues ahí lo tenían. Yo no sabía que lo tenía, pero un compadre que ya se había venido, un compadre de mi papá que bueno, fue su compadre poco después, pero trabajaba con él, trabajaban en la misma fábrica. Su compadre era agente que andaba vendiendo las cosas que allí se realizaban. Mi papá es mecánico tornero, pues técnico, ¿no? Tenía cierto grado en la mecánica, en el mecánico tornero. Entonces ese compadre le dijo que estaban invadiendo, estamos hablando de los 70, ¿no? Entonces las invasiones del movimiento restaurador de colonos básicamente era eso. Entonces estaban invadiendo y junto con mi abuelo, mi papá y la familia, pues, nos pusimos a construir un cuarto, ¿no? Para cuidar el espacio. Para venirse a vivir. Pues es un patrimonio, ¿no? Claro. O sea, rentábamos en una vecindad. A pesar de que ahí vivía casi toda la familia, en la parte y tenían ellos sí tenían terreno, los abuelos paternos y maternos, pues nosotros no. Entonces, pues nos trajo mi papá una vez y pasamos al mercado de La Perla. Bueno, todavía no estaba el mercado, ¿no? Se construyó después, pero estaban los puestos ahí como eran los puestos, ¿no? De madera y de cartón y pues ahí estaba el agente que vendía y ya nos dijo, no, pues nos acompañó a donde estaba el terreno y había 4 estacas, ¿no? En la parte digamos, en la del contraterreno, ya había una casa construida y era de 2 pisos con una azotea. Y entonces todo alrededor le llamaban el edificio, ¿no? O sea, ya era un edificio, ¿no? Y siempre han rentado ahí. Nosotros, Ya pues, tenían una barda, pues ya. No, mi abuelo puso la contrabarda y tenía su cocina, hizo un terraplén para en la época de lluvias poder caminar por ahí para sacar a la banqueta. Había banqueta y guarnición. Había agua y drenaje en La Perla, ¿no? Porque le llamaban un fraccionamiento, era un fraccionamiento y las calles eran de tezontle rojo. Después todo se perdió, ¿no? Y se igualó a cualquier colonia de Nesa, ¿no? ¿Alguna característica de historia, de anécdota que nos puedas comentar de la colonia La Perla? Varios de los que estamos aquí en el equipo pertenecemos a diferentes colonias. Y parece que al tiempo vemos que tiene la misma configuración, ¿no? Geográfica, pero algo particular de ahí, Sergio. Pues que yo recuerde, bueno, casi siempre eran juegos, eran andar en la calle. Y se hacían unos grandes remolinos que cuando llegaban, pues uno se tenía si no alcanzabas a llegar a la casa, corriendo para meterte y refugiarte, pues te tenías que tirar a pecho tierra, ¿no? Para que no te pegaran las piedras o para que no... Pues eran muy grandes, eran... Inmensos. Yo sentía que nos jalaban y nos subían, ¿no? Yo no sé si a alguna persona se la llevó algún remolino de esos. Pues muchos techos sí, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, son las narraciones de todo mundo, ¿no? Andar jugando fútbol. De esa edad ya había bandas, pues palomillas en los barrios, ¿no? Y yo recuerdo que se pelearon contra unos de la Aurora o a lo mejor de las Águilas. El chiste es que se armaban las campales y pues yo ya exagerando, yo digo, eran alrededor de 200, 400 jóvenes peleando y aventando piedras para allá y para acá.
Sí, sí, como sí. si fueran los 400, ¿no? De la película, ¿no? Con las flechas así, pero eran piedras. Y yo no ahí viendo, recuerdo que entraban unas patrullas que eran Volkswagen a toda velocidad. ¿Era el ¿no? Barapén? El Barapén. Entonces entraba el Barapén a toda velocidad sobre la calle y para abrir la campal, entonces botaban así los chavos, ¿no? Mocos, ¿no? Entonces, yo creo que eso sucedió en todas las colonias, ¿no? Yo tengo la noción, Sergio, que en La Perla había un movimiento de jesuitas, ¿no? La opción por los pobres, ¿no? Porque recuerdo en aquellos años se llegaron a hacer algunos festivales en la iglesia de La Perla y Sí. tú radicas cerca de ese lugar. ¿Tienen No, noción yo de fui eso? monaguillo de la Perla, de la ¿Sí? iglesia, sí. Órale, a ver, platica, está interesante. Pues sí, había un salón de usos múltiples en la iglesia de la Perla y ahí se representaba el teatro, había un ring de bots, en fin, había allí una dinámica. El padre de allí era el padre Pedro, que por cierto falleció hace poco allá en Guadalajara, porque era de Guadalajara. Yo creo que se jubiló y se fue para allá. Esa actividad para mí era como natural, o sea, no lo veo así como sensacional. ¿No agarraba las limonas? ¿Te tocaba pasar lo de las limonas? No. ¿No? Lo que sí agarraba era un puño de hostias, entonces me las echaba. Sí. Y ya en la casa, ya a los vecinos, ¿no? Y ya les daba su hostia. Órale. Órale, cabrón. Vestido de monaguillo, ¿no? Entonces eso sí me acuerdo que sí me llevaba las hostias, ¿no? El cuerpo y la sangre de... No, nada más el cuerpo, porque la sangre era el vino. Sí. Sí me las llevaba las hostias. Bueno, es bien cierto que ahorita planteaste que tuviste capacitación para el asunto de la alfabetización. Aquí en el guión la pregunta es, ¿cómo te involucras? Ya nos planteaste un poquito al principio, pero que extendieras en los procesos de formación académica formal e informal, ¿no? Informal tiene que ver lo que tú sabes, la formación en el barrio, porque yo tengo entendido, tú perteneciste a un proyecto de organización de línea de masas. No sé si en esta parte tú te involucras en los procesos educativos informales y formales. Bueno, yo mi formación política la adquirí yendo a las asambleas de mi cuadra, ¿no? Porque, pues, toda la gente iba a la asamblea, ¿no? Era como normal, pues, era como natural, que... Y la asamblea, yo lo conocí muchos años después, no es que no lo conociera allí como Claro. chamaco, ¿no? Pero supe de él muchos años después, de Octavio. De la CEGESIN. No, antes de que fuera la CEGESIN, del Frente Popular Independiente. Una corriente, digamos, más radical. Él era sastre, ¿no? Y tenía ahí su casa y se dedicaba a defender a la gente, que no la desalojaran o que el que había invadido pues se quedara con el terreno, ¿no? Entonces eran las luchas. Uno como chamaco pues se iba a meter ahí. Él para convocar a la gente ponía El Pueblo Unido, ¿no? Ponía el disco de... Sí, con su bocina. Con su bocina, ¿no? El Pueblo Unido jamás será vencido, ¿no? Entonces era la convocatoria y uno pues iba acompañando allá a los papás o andaba uno allí jugando, ¿no? ¿Cuáles eran los temas, Sergio? ¿Los temas de qué? En esas asambleas. Pues ya a esa edad no tienes conocimiento de... ¿No? Pero hacía largo que servicio. Pues era lo de la defensa de la tierra. Era pues hacer una marcha, no sé, el agua o el drenaje o Los la servicios. luz. Entonces llegamos cuando todavía había telarañas, ¿no? A pesar de que había tubería, no caían todas las casas. Entonces en la esquina
con la güera que tenía una tienda. Allí su terreno estaba como más hondo, como 2 metros, y aparte ella rascó, y entonces allí llegaba el agua, y entonces allí nos formábamos para el agua. Órale, Entonces mi papá me hizo mi maroma. aguantador. Sí, no el le llamamos aguantador maroma. y las 2 cubetitas, ¿no? Entonces Todo. ahí iba yo por el agua. Y muy temprano, ¿no? 6 de la Sí, mañana. yo supongo que nada más nos bañamos el sábado, ¿no? Algo así. Pues no había agua, no, Sí, no luego, sé. no, sí. Igual todo te regalen las manos y Sí, de todos modos procuraba ir limpiecito a la escuela, ¿no? ¿En qué escuela estudiaste la primaria? En la Venustiano Carranza de La Perla, luego me pasé a la Vicente Guerrero, nos pasaron más bien. Y luego la secundaria fue en la de los Pollos, en la 152, que está por Zaragoza y Santa Marta. El colegio de bachilleres era el colegio de bachilleres 3 en Azcapotzalco, en el eje 3, Oriente, y Apatlaco. Y la universidad fue en la ENEP Acatlán, que hoy es la FES Acatlán. ¿Y cómo vas asumiendo esta idea de pensamiento crítico, de mirar la realidad e intentar transformarla? Pues yo pienso que es natural en esa. Sí. O sea, pues el observar lo que hay, ¿no? Alrededor tuyo, las asambleas, las marchas que había, la toma de camiones, cuando subían el pasaje, entonces se tomaban los camiones y Los guajoloteros. sí, los chimecos. Pues yo creo que todo eso va conformando una cierta ideología, un pensamiento crítico o radical o algo así. Y pues vivir en una vecindad, Hacer comunidad. no sé, ver, por ejemplo, mi mamá nos llevaba, cuando vivíamos en el Distrito Federal y también cuando ya vivimos, a la Clínica 25. La Clínica 25 está a un lado de la Prepa 7 y en el tranvía pues se subían los chavos a volantear en el 68. Entonces, yo vi todo yo no vi las manifestaciones en el Zócalo, sino lo que se hacía por parte de los estudiantes en la comunidad. Por ejemplo, vi en esa de Chavito pues, cómo venían las brigadas de la universidad a Nesa, que de repente uno venía en el camión y se subían al camión y echando desmadre los jóvenes, ¿no? Pero venían a hacer actividades, o del CCH cuando ya estuvo el CCH Oriente, ¿no? Entonces los maestros tenían esa participación. Yo, digamos, propiamente yo no tuve una formación política de más joven. Tuvimos un círculo de estudios con mis cuates de la infancia, porque sus hermanos de Polo, uno de los cuates, pues ya habían estudiado ya en el Poli, etcétera. Entonces él estaba más avanzado que nosotros, entonces empezamos a leer a Gramsci. Todo el pensamiento crítico. Sí, pero no sé, de 15 años o una cosa así, ¿no? No, pero ya leer a Gramsci. Nos subíamos en la azotea y allí. Ya leer a Gramsci era superar un poquito la ortodoxia, ¿no? Sí, no, yo no tenía mucha conciencia, pero de todos modos le entraba la lectura. Y yo creo fue en el colegio de bachilleres, porque enfrente del colegio de bachilleres estaba el campamento 2 de octubre. Entonces eso también era una relación con el campamento y la escuela, y mis cuates pues vivían en el campamento, ¿no? Alguna vez nos invitaron allí a entrar al campamento, además era muy difícil entrar, ¿no? No sí, cualquier gente entraba, si no es que ibas acompañado. Protocolos, códigos. Sí, todo eso,
Quizás en una de esas vi a Líder, es muy famoso, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre del líder del campamento 2 de octubre. Pancho, ándale Pancho, sí, hablaba mucho de Pancho, ¿no? Sí. Y ahí los cuates, y de la cantante Judith, sí, se recuerda Judith más o Reyes, menos que Reyes. nos invitaron a un evento y ella estaba allí cantando, ¿no? Es un poquito como el caldo de cultivo donde se forma Sergio García Díaz, ¿no? Como una base general, en términos muy generales. Si es necesario otra charla la haremos. Pero todo esto seguramente va a reflejarse en tu trabajo literario y de poesía, ¿no? ¿Pudieses un poquito como hablarnos de tu ámbito de la poesía, leer algo de tu trabajo, pues, comentar algunos materiales, no sé cuántos materiales has producido, ¿no? Pues no, vieras que no se me da en la literatura hablar de los movimientos sociales. No. O sea, creo que es muy difícil y quien lo hace panfletos, ¿no? O sea, es muy panfletario, no corresponde a la realidad, ¿no? Lo interpreta muy bien, ¿no? Y se emociona, pero creo que mucha de esa gente que escribe, pues no ha participado en luchas sociales, ¿no? No ha dado la batalla como... Yo he sido líder de movimientos sociales, desde la universidad que empecé a militar en el 81, en la Colima, que era una coordinadora de organización en línea de masas. Por cierto, ahí estaba Enrique González Rojo, ¿no? Por parte de ese liderazgo. Y posteriormente ya en la OIR-LM, la Organización de Izquierda Revolucionaria en Línea de Masas. Entonces era una organización clandestina, ¿no? En cuanto a sus cuadros, porque en cuanto a su influencia, pues la mayoría de los líderes de esta organización eran del movimiento, eran del magisterio, ¿no? Sí, maestro. O sea, me puedes decir el más grande líder allí o el más conocido, etcétera, tenía una correspondencia con la organización, ¿no? Por ejemplo, Luis Hernández, ¿no? Luis Hernández era de la OIR-LM. En donde sí he desarrollado un poco la cuestión social es en un personaje, pero es como de un investigador privado que se llama Regueiras, que lo que hace es como organizar a la comunidad para defenderse, ¿no? Que es lo que yo viví en la infancia, como Octavio, organizar a la comunidad para hacer la defensa de las cosas. En este sentido, pues básicamente tiene que ver con pues los feminicidios, ¿no? Los secuestros, el trabajo forzado de los jóvenes, el derecho de piso, o sea, todas esas problemáticas actuales son más o menos... ¿Cómo se llama el material? Se llama Regueiras, ya va el primer tomo, voy a hacer una saga, ¿no? Es un investigador privado. Entonces es allí donde Sí. quizás a mí me gusta el presente, ¿no? Me gusta Claro. más que el pasado en términos de... Aunque sí estoy investigando ahorita a Julio López Chávez para hacer una novela, ya llevo bastante investigado, que es pues un personaje muy importante de la primera sublevación campesina en el oriente, lo que es Texcoco, Chalco, y el primer socialista que llega a México, que es Rodacanati. Entonces es el primero que empieza a armar un proceso de concientización, tanto de los obreros como de... Bueno, él no iba hacia los campesinos, sino le surgió porque Julio López Chávez, de por sí la gente ya se organizaba por allá, ¿no? Y hacía sus asambleas en todos los pueblos, porque estaban disecando el lago de Chalco, estaban talando los bosques, las haciendas, ¿no?
se instalaron las haciendas, les habían quitado sus terrenos, etcétera. Y entonces ya había procesos de lucha y de concientización. Llegó a ser coronel, o sea, porque había luchado en la batalla, en la guerra de Reforma y contra la invasión a los franceses, y había alcanzado el grado de coronel. Después del grado de coronel, como general, perdón, sigue el de jerarquía. Y cuando a él lo matan, lo desconoce Juárez, lo desconoce Porfirio Díaz, y dicen que no lo conocían. ¿Cómo chingados no van a conocer a un coronel? Claro. Y además él había sido del grupo de los 250 que habían defendido Puebla en la primera batalla con Zaragoza, y a los que les había tocado medalla y que les dieran cargo, ¿no? Entonces tú dices ahí, no manches, pinche Juárez era un hijo de la chingada también, ¿no? Sí, no, era un indígena que no tenía conciencia de indígena, ¿no? Entonces eso, si se lo digo a Paco Ignacio Taibo, pues... Tú estás en esta investigación. Sí. Pues yo te pediría, Sergio, que nos pudieses leer algo de tu material, ¿no? Que traes por aquí, poema, no sé, si lo puedes encontrar, adelante. Bueno, mis temas dentro de la poesía, porque es donde más he desarrollado, básicamente es el amor, la ciudad y la ciencia. Entonces les voy a leer un poema que es como una teletransportación, ¿no? Además se puede leer como bueno, cuando uno escribe, escribes el poema, y cuando uno lee, lo que hace es interpretar. Entonces, yo interpreto, ¿no? Digamos, interpreto lo que leo, Sí. lo que escribo, perdón. Giro 1. Lo voy a interpretar Sí, adelante. de una manera, pero se puede interpretar también como poesía en voz alta, ¿no? Entonces voy a hacer una combinación, ¿no? Órales. Somos un giro de agua, un bucle feliz de luz, giro sobre mi propio eje, sobre el aire azul, mientras una libélula danza enjabonada y un antiprotón cruza un fragmento de oxígeno que entra por mis pulmones como versos divinos, como divinos versos. Yo nací el 11 electrón del año 2691 mariposa. Yo recuerdo haber visto un oso polar borracho. Recuerdo que unas gotas de plutonio danzaban cardechas cadenciosas como serpientes bravas de mi cuello emplumado. Yo recuerdo ser carne y estar muerto en Saturno. Yo recuerdo ser carne y estar muerto en Saturno. Yo nací el 11 bosón de Higgs del año 9162 Canica, y recuerdo que un canis lupus lamió mi cuerpo recién arrojado al cosmos como algodón llovido, y recuerdo que peces de colores versaban sonetos de perfecto canto y danzas metálicas. Yo nací el 11 tulipán del año 1692 del temblor, y recuerdo mis huesos estremecidos, puros, menos que nada, en polvo, en ceniza de electrones, en ceniza de luces de neón, de una musculatura del sistema solar, y recuerdo las horas ígneas encamado. Yo nací el 11 del pan atómico de Leucipo del año 1962, del conjunto vacío del ciberpunk, y recuerdo un extraño bucle de pelambrera de ocelota pachona corriendo al infinito. Recuerdo los giros del ciberquetzalcóatl, recuerdo sembradíos de jitomate Gaia, y recuerdo el Big Bang del universo recién creado. Soy un extraño remanso de hiperespacio LCD, nacido el año 11 elefante del día hongo, de una tarde Citripio, Arturitus, Mescalina, de cuneros gineseos arrullados por María Sabina, con pisos pulidos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, de un cuan, de un sonido I, O, U, triple Om Mani Padme Om Mani Padme
fractal feliz teletransportado. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, fractal feliz teletransportado. Ayak Nikan Nemis. Aquí nadie vivirá para siempre. Bueno, de este libro tengo 3 poemas, pero bueno, tengo 3 poemas que casi siempre me piden. El poeta es como un rockstar, ¿no? Cuando estás en un escenario, pues lees lo nuevo que traes, pero aparte la gente te pide que leas, algunos poemas. Por ejemplo, este de Giro 1, pues es uno de los que más me piden. Y lo he leído en diferentes lugares, en universidades, en el Centro Nacional de las Artes, en el Teatro de Radio Universidad, en fin, en muchos lugares del Estado de México. Esta es mi experiencia de joven, de andar de hotelero, ¿no? Ah, carajo. Porque antes en las casas estaba prohibido que metieras a la chava, ¿no? Órale. O que te metiera ella a ti, ¿no? O que, al revés. Pues o al revés. Sí. Entonces, pues no. Entonces, es toda la experiencia, ¿no? Adelante. De conocer todos los hoteles de Nesa. Hotel. Carajo. Entrar a un hotel es una epifanía, un milagro que viene con el ciclo del cosmos, con la caída de las hojas en invierno, con la llegada de los aromas de la noche. Entrar a un hotel con una mujer es una cuestión divina, mojarse en la tina de baño, enjabonarse en los jardines de Pravia, en los jardines de los aromas del amor, en los efluvios de los deseantes cuerpos que salen de las pompas de la felicidad. Entrar a un hotel es una adicción que aumenta la luz de la piel de la mujer que nos acompaña, luz que guía el rumbo de los Reyes Magos hacia el pesebre del amor, luz que aumenta el vino, la sal, el pan de los menesterosos del deseo fugaz que se eternizan en la memoria de los amorosos de siempre. Entrar a un hotel es un bautizo sagrado que se manifiesta en las manos de los amantes del fuego, en los objetos sagrados que adornan a la fémina y al tigre que muerde la intimidad, que anida en lo oscuro del santo recinto, donde los amantes se desnudan al pecado, abandonándose al sacrosanto deseo del cáliz. Entrar al hotel es besar el cosmos de los labios, ir al celestial momento de los sabores de la fruta, ir en la fila para recibir el cuerpo y la sangre de los amorosos noctámbulos que miran en lo más oscuro de la luz que irradia sus ojos, de semidioses en aquel momento en que culmina el éxtasis de los cuerpos que se sacralizan como objetos sagrados. Entrar al hotel es un instante que se repite con el ocaso, cuando el sol ilumina de rojo marrón las nubes, cuando los cerros se visten de lila, cuando las calles de las ciudades se ventilan, cuando las manos amorosas se estiran, se aprietan, se sofocan, se sueltan al canto de Morfeo, cuando los cuerpos yacentes parecen 2 peces en reposo, el canto de los gallos, el ladrido de los perros, la campana del carro de la basura, cuando las señoras barren sus banquetas, limpian sus jaulas y salen a pasear a sus mascotas. Salir de un hotel acompañado por una mujer nos hace más puros, más humanos, más carne, más humo, más hombres del alba, más mujeres del alba, más comunes de nuestros iguales, aquellos que van corriendo al trabajo, aquellos que van por el mandado al mercado, aquellos que envidiosos nos miran, cómo enlazamos nuestras manos, cómo olemos amor limpio, cómo nuestros ojos miran la ciudad y pedimos en el puesto de mariscos un vuelve a la vida. Órale, no, bien. ¿Ese en qué año está hecho ese poema? Pues hace como unos 17 años o más. ¿Y no nos podría leer algo de lo más actual? Estaría bueno, el tercerito. ¿De lo más actual? A ver, sí. Pues está este libro de inteligencia artificial. Órale, muy es actual, ¿no? Sí, tengo un libro que se llama de Backstage, que también son
poemas científicos. Y pues este lo he leído poco, no tengo la... No, no hay problema, aquí te editamos. No, digo, no me va a fallar la... Digo, no, todavía no tengo la interpretación. La singularidad está cerca. La inteligencia no humana es un hecho. Trascender los límites del cuerpo y el cerebro biológico. No habrá distinción entre el ser humano y la máquina. Al fin y al cabo, somos mecanismos biológicos. Otros serán los jugadores, otros vivirán lo que hoy se vislumbra: neurociencia computacional, arquitectura cognitiva, redes neuronales, big data. Algunos dicen que el amor carnal se esfumará. No lo sabemos, no lo creo. Soy un bucle extraño, un fragmento de materia capaz de pensar por mí mismo. XY a la -5 igual a incógnita. Soy y estoy entero y enterado de algunos teoremas matemáticos. Edith, quítate los zapatos de tacón alto y baila un rato. Tu par de piernas alcanzan mis sendas manos y ávidas de tu piel güera y de tu pelo negro. Nací el 11 jícama de limón y chile piquín del año 1629, puerco espín. Y recuerdo los ribosomas, el ARN y los átomos enganchados a tus labios color magenta. Y recuerdo que el navegador GPS va localizando cada uno de tus lunares y mis ojos también los miran atentos, sin parpadear. Y recuerdo que son cafés y negros y van a lo largo de la piel que cubre tu músculo esternocleidomastoideo. Y se ven más lindos los que miro sobre tu piel del músculo trapecio, mismo que atravieso con mi lengua, dejando miles de bacterias y recolectando unas cuantas de tu espalda, que quizá se eriza. ¿Dónde podemos conseguir tus materiales, Sergio? Pues conmigo en algunas librerías, sí. El Fondo de Cultura, ahorita desde la Feria del Libro que no se hizo en el Zócalo, y el Fondo de Cultura abrió las puertas para que los editores independientes pudieran llevar sus libros. Entonces esta editorial que se llama El Borde, Taller de Creación Literaria y El Borde, pues tiene los libros allí en el Fondo de Cultura. Los míos son cuatro títulos. Y bien, de esta parte de la militancia, del profesor, del escritor, del poeta, venimos a la parte del promotor cultural en Las Fridas. ¿Cuántos años tienen Las Fridas? Y un poquito como la sinopsis de ese espacio abierto a la cultura y al arte y a la estética. Son como entre 18 y 20 años que se abrió el espacio. Yo lo diseñé y se abrió el espacio básicamente para artistas, ¿no? No está abierto a la comunidad así como secos o como... Talleres. Sí ha habido talleres a lo largo de todo ese proceso, ha habido bohemias, ha habido borracheras, ha habido body paint, o muchas cosas, ¿no? Es un espacio muy libre. Un espacio muy libre. Sí, como no entra a la comunidad, pues sí, puedes hacer. ¿Mucho borderline? No. Pues todos los artistas son... No es cierto. Pues dentro de la teoría, sí. El artista, el poeta o cualquier artista
por la comunidad, por la gente común, está visto como alguien que puede hacer una locura o puede hacerlo, más o menos puede hacer lo que quiera. Y si saben que es artista, dicen, ah, sí es artista, Sí. déjalo, ¿no? Déjalo que ande encuerado por la calle. Muy bien. Bueno, pues las Fridas, más de 18 años, se encuentran en la colonia La Perla, ¿no? Que sí hemos visto muchas publicaciones ahí de amigos que acuden. Y bueno, Sergio, vamos como ir aterrizando esta parte de la entrevista. NES está cumpliendo oficialmente, ¿no? 58 años del reconocimiento. Sabemos que muchos años atrás pobladores llegamos aquí, mucho antes. Sí, más o menos se remonta los primeros pobladores al año del 45, que es en la Juárez Pontitlán. Por cierto, están dando la lucha los locatarios y los comerciantes porque van a hacer allí un gran circuito, ¿no? Sí. Pues va a abarcar a casi todo el mercado y la parte del Distrito Federal y todo eso va a ser abarcado y va a ser borrado del mapa. Y es el primer asentamiento, ese espacio, ¿no? Yo una vez le dije a un maestro de Chapingo, ¿no? Digo, no, pues yo ya como que no lidero movimientos sociales, ¿no? Pues me dedico más a la cultura, etcétera. Dice, no, tú no vas a dejar de ser líder, ¿no? Órale. Y es el gusano ese de siempre estar buscando incidir, movimientos, ¿no? Meterte en problemas sociales, a 58 años, ciudad Nezahualcóyotl, el equipo aquí con los compañeros se dice, ¿no? Que esto seguramente ahorita es como de autoconsumo, pero es un autoconsumo bonito, ¿no? En relación a que tenemos la primicia de la historia de amigos que vienen. Creo ya cumplimos un año, no sé cuándo va a ser el aniversario. Todos los viernes aquí nos encontramos en dos modalidades, esta parte de 2 entrevistas y posteriormente a convivir un poquito y hablar entre nosotros. Una pregunta, de igual los jóvenes, para la ciudadanía, para demás, 3 desafíos y retos de NESA en el ámbito de la cultura y en el ámbito general. Hoy la cultura no se entiende sin una conciencia ecológica ambiental. O sea, que no esté en esa esfera, no está pensando en la vida y no está pensando en el planeta, ¿no? Entonces, a una ciudad saludable, ¿no? Y la cultura atraviesa esa esfera de lo saludable culturalmente. Los que nos acercamos a la cultura sabemos que si no hubiera habido ese espacio, si no lo hay, ¿no? Porque muchos de los artistas son esquizofrénicos, son neuróticos, ¿Son o somos? Posiblemente somos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, como que... Digo, hay como grados, ¿no? Niveles, ¿no? Hay niveles. Y creo que la cultura crea esa cuestión de salud. Digamos, en un primer momento, yo creo que las juventudes de ahora no tienen ese trauma que sí tuvimos nosotros. ¿Cuál es? Un poco el problema del resentimiento. Entonces, que sí, todavía muchos de los viejos fluye el resentimiento, ¿no? No, o sea, no perdonan que hayamos sufrido la pobreza y todo eso, no lo perdonan en las nuevas generaciones, ¿no? La cosa es canalizarlo, ¿no? Pues se canaliza con creación, se ha canalizado por ahí. Hay un estudio de un investigador de Inglaterra, de Londres, que hace una investigación de Londres a un ladito, una periferia, y dice que mucha de la necesidad de esa periferia, de ese margen, es construir una identidad, porque están marginados, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos sucedió a nosotros, no?
O sea, del Distrito Federal, decíamos que eras de Nesa, pues era un estigma. Son procesos de construcción de identidad. Entonces, ese proceso de construcción de identidad, pues hay quien le da por escribir, hay quien le da por componer, o sea, son formas de construir la identidad y a su vez sobresalir por encima de otros, ¿no? Que en términos de escritura, por ejemplo, yo lo tomo, la necesidad de comunicarte, la necesidad de trascender y la necesidad de adquirir una técnica para que lo que hagas, lo hagas cada vez mejor. Entonces son necesidades del creador y eso es un proceso largo. Por ejemplo, un proceso de un escritor pues, le lleva 20 años, 40 años en consolidar lo que quiere escribir, más bien lo que quiere decir, ¿no? Y yo me ubico como plantea Gramsci, creo que todos los creadores son intelectuales orgánicos, subalternos y trabajamos en función de nuestra comunidad, ¿no? Yo quisiera meter esta categoría para cerrar, Sergio, a 58 años, oficial NESA, hemos compartido lecturas de José Antonio Marina, de Ciudad Inteligente, y con esto quiero ligar lo que pudieses, pues mandar un mensaje a las futuras generaciones que te van a ver dicen mis compas que en 100 años, ¿no? Yo espero que mañana. Pues yo hice una especie de novelita o crónica que se llama como geoconstrucción de identidad biográfica. Entonces ahí planteo 50 años hacia atrás de Nesa y 50 años hacia adelante. Entonces, pensar cómo va a ser la ciudad dentro de 50 años. O sea, pensar cómo va a ser los jóvenes, cómo van a jugar los niños. Este tipo de viviendas que hoy vemos van a desaparecer. Y posiblemente sean malls. Lo que ubico es que la ciudad se hizo en base a las colonias y las colonias tenían una vida al interior porque ahí estaba el mercado, estaba la iglesia, estaba la escuela, entonces la vida era hacia el interior. Y aparte se propusieron camellones intermedios. O sea, hay espacios donde hay una hilerita de casas, ¿no? Sí. Solamente dos. Esos eran camellones para hacer espacios como los camellones de aquí. Pero fueron invadidos. Se invadieron. O sea, había una planeación para que vivieran 156,000 familias, no la cantidad de familias que... Entonces para eso se planeó la ciudad con equipamiento y todo. O sea, gracias a la traza es una ciudad vivible, ¿no? Que ya está casi al borde de explotar, pero es una ciudad vivible. Entonces, ¿cómo nos imaginamos? Hay dos vías, una que es la utopía y otra que es la distopía. Si no hacemos nada, vamos hacia la distopía, donde va a haber grandes edificios donde la gente llegue en coches aéreos a su vivienda y nunca toque el suelo. Y va a haber el Nesa de abajo, de los pobres, de los jodidos, que van a vivir abajo, a nivel de piso, ¿no? Y van a sufrir todo lo que... Entonces va a ser la diferencia si hay un proceso distópico. Si hay un proceso utópico, como la ciudad de Moro, pues va a ser una ciudad pues diferente, donde va a haber democracia y donde esta horizontalidad de decir todos tenemos nuestro terreno, tú puedes tener millones, yo puedo no tener millones, pero somos iguales. O sea, tenemos los mismos derechos a la ciudad, ¿no? Eso se puede perder. Entonces, eso es lo que las luchas y todo esto hemos ganado. Entonces, hay dos tipos de consumo, ¿no? El consumo de Ciudad Jardín y el consumo popular que se da en las tiendas, etcétera. Entonces, ahí está penetrado el Oxxo, ¿no? Y bueno, todos hacemos uso del Oxxo y de las tienditas y vamos a Ciudad Jardín, ¿no? Somos híbridos. O sea, pero digamos, son los tipos de consumo que hay.
Entonces, todo eso es lo que tenemos enfrente. Bien, Sergio, pues algo más que tú quisieses comentar como Colofote que nos haya planteado. No, todo se planteó. Más bien, Pues a nombre del equipo de trabajo de NESA Cultural, Memoria, Identidad y Cultura, te damos las gracias por tu generosa visita y gracias por ser parte de este proyecto que creemos que es auténtico y es de los ciudadanos de a pie y queremos que se replique y pues muchas gracias. pues es importante todos los esfuerzos, ¿no? Sí, Dice, respeta al otro porque el otro también va en su batalla, ¿no? Entonces cada uno vamos en nuestro camino, en nuestra batalla, ¿no? Pájaro carpintero, para trabajar se agacha, el que encuentra su agujero, hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero, cuando estoy